Bienvenidos al especial de Halloween número 2. Este video no es un top, solamente son historias reales que serán contadas. Algunos dirán que es mentira, pero sépanse bien esto: todas las historias que les vamos a contar son reales. Se recomienda discreción. Empezaremos de la más tranquila a la más escabrosa. Número 7. Esta anécdota me pasó una medianoche que salía yo de mis estudios y me dirigía rumbo a mi vehículo, pero por azar del destino lo dejé una cuadra y media más adelante, así que todo ese trayecto tuve que caminar y justo esa noche no había ni un solo foco encendido. No sé qué pasó, algún problema con la instalación, ni idea. El punto es cuando ya estaba llegando al vehículo y yo con una cara de cansancio que parecía defunto fresco, no me percaté que se había acercado un joven, amigo de lo ajeno, y con navaja en mano me dijo: «Amigo, ¿no te da miedo andar a estas horas de la noche solo?». Y yo le contesté: «Cuando estaba vivo sí, pero ahora ya no me preocupa». Entre que estaba oscuro y yo tenía una voz medio taciturna, el tipo parece que me creyó, se asustó, tiró la navaja y se fue corriendo como alma que lo lleva el diablo. Y encima que yo me reía con una risa de loco. Al parecer me escuchó porque más lindo salió corriendo. Número 6. En el escaño anterior hablamos una historia con un final cómico hasta cierto punto. No quita que hubo un peligro real. Pero esta historia que viene no tiene final feliz, se los adelanto. Era una noche oscura, tan oscura como puede ser la madrugada. Eran las 3 de la mañana y una familia se dirigía rumbo a la localidad de Salta. El único sonido que había era el cantar de los coyullos y el cantar de la radio. Iban absortos en sus problemas y en sus cosas. Algunos ya estaban tratando de dormir. Esta familia vio algo asombroso, algo que muy poca gente ha podido ver y dar testimonio de ello. En la parte de tierra, dirigiéndose en sentido opuesto a ellos, avanzaba la muerte. La típica muerte que conocemos, un esqueleto con capucha y guadaña. En el momento en que todos lo vieron, quedaron absortos, quedaron mudos, quedaron impactados por el evento. El hombre que iba manejando tuvo que clavar los frenos y ver cómo la muerte fue avanzando y desaparecía ante su propia vista, desapareciendo entre una niebla espesa, más espesa que mermelada vencida. Cuando se recompusieron del susto, arrancó el vehículo y siguió avanzando, y más adelante se encontraba la escena de un aparatoso accidente. Había vehículos policiales, había ambulancia que se iba en toda dirección hacia la ciudad. Al parecer fue el choque de varios vehículos. Al parecer ya había cumplido con su trabajo. Número 5. Esta historia sucedió allá mucho tiempo lejano, en la época de la dictadura militar argentina, casi terminando, allá en los finales de los 70. Esta historia le sucedió a un familiar mío, en específico a mi abuela. En el pueblo donde ella vivía, había un rumor de que una familia que tenía muchos hijos, en específico 7 hijos varones, se rumoraba de que uno de ellos era lobizón. Lo curioso de esta historia es que había muchos testimonios de gente que veía un perro grande, color verde, que aparecía por las madrugadas una vez al mes. De hecho, una persona que vio al perro del susto casi se desmaya. Lo encontraron tendido en el piso unos familiares. Algunos dicen que del susto le salió así como un chichón muy grande, otros piensan que fue un golpe y otros pensaron que fue un asalto. Pero el tipo siempre aseveró
que él vio un lobizón, no un delincuente. Todo esto es una simple introducción a la historia que le aconteció a mi abuela. Una madrugada, en específico las 5 de la mañana, ella se encontraba barriendo el patio de adelante y posteriormente barriendo la vereda. Y en ese momento mi abuela estaba barriendo y vio un perro enorme, color verde, que lentamente se le acercaba. Pero en el barrio todos los perros del vecindario ladraban, unos ladridos desesperados, unos ladridos de preocupación. Y así el animal avanzaba y avanzaba, hasta que en un momento la tuvo ahí cerca. Y mi abuela, en lugar de sentir miedo, lo miró atentamente, pero el perro en ningún momento le daba la cara, era como que la esquivaba. Hasta que en un momento ella se molesta y le empieza a decir: ¡fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Fuera! Le empieza a correr como si fuese cualquier perro. Hasta 2 escobazos le ha acertado. Y el animal salió huyendo, perdiéndose más allá de la esquina del barrio. Lo curioso de esta historia es que ella pensó que era un perro, se había olvidado los lentes. Lo curioso es que esta historia era un rumor a voces que se conocía en esa localidad. Y estamos hablando en plena época de la dictadura. Ni los militares ni los policías se animaban a vagar por ese barrio a esas horas de la mañana. Siempre esperaban que fuera de día. Número 4. Esta historia me aconteció una noche que yo llevaba a un grupo de compañeros de estudio. Un joven y una joven. Era un día normal, no estábamos en el mes de octubre, pero volvíamos tarde porque cada quien se desocupó después de la medianoche. Era la última hora, la última materia, y ya todos estamos regresando. Yo iba manejando y en el medio iban conversando este chico y esta chica sobre historias de terror, de hechos de terror y cosas similares. Experiencias tuyas, pero tampoco las voy a contar porque no tengo su permiso de contar su historia. Lo que sí puedo contar es lo que pasó esa noche, porque es algo que no solo lo vivieron ellos, en específico lo viví yo, la parte que les voy a contar. El punto es que entre ellos estaban contando experiencias paranormales y todo demás, y bueno, en el medio del viaje se han asustado y resulta que el muchacho estaba de sereno en lo que sería una iglesia evangelista. Era un terreno muy grande. Pero resulta que el genio del electricista había puesto la térmica para poder darle luz a todo el lugar hasta el fondo, y para eso había que pasar lo que era el templo, pero todo estaba en oscura. Y encima había que subir una tarima y había que hacer básicamente un poco de acrobacia para poder subir. El punto es que el muchacho estaba asustado y la chica también, por lo que se habían contado, o sea, se habían asustado solos los tipos. Y el chango también estaba asustado y me pidió que lo ayudara, que vaya yo a aprender a luz. ¿Por qué? Porque resulta que en las cosas que había contado decía que por ese barrio había pasado la Llorona. Aquí entrenando, yo más que conocer la Llorona, yo conozco la Gritona, pero esa es otra historia. En fin, me pidió si por favor podía hacer yo eso, porque él tenía que quedarse, pero le daba miedo. Bueno, está bien. Yo nomás le tengo miedo al hambre. El punto es que hemos llegado, abrió las llaves, encima había una verja que era enorme, casi 2 metros. O sea, para saltar no había oportunidad. Y tampoco había perro en ese entonces. El punto es que abre la verja, entramos, abre el portón y me dice: bueno, entra por favor, que yo no puedo. Y bueno, y me toca entrar. La única luz que yo tenía era la luz que había de la puerta, porque resulta que ni del celular tenía, porque se me había apagado, se me había acabado la batería. Y bueno, punto que voy entrando y era raro el lugar porque estábamos en pleno verano y se empezó a sentir un frío a medida que iba entrando, pero un frío que te calaba los huesos. Por un minuto pensé: de ese que han dejado prendido los aire acondicionados, pero después dije: no, ¿cómo puede ser si está oscuro? No hay luz. El punto es que voy caminando y un poco voy a tienta porque llegaba un punto que ya no veía nada y tengo que subir a tarima como puedo. Me agarro de la pared para ir subiendo la escalera y pasito a pasito.
Subo la escalera, llego a la tarima, me encargo antes de subir, me encargaba de subir el switch, pero antes de hacerlo, sentí como alguien se me venía como corriendo a toda velocidad hacia donde yo me dirigía. Y tuve el presentimiento que se dirigía hacia mí a atacarme. Entre la sugestión de la oscuridad y de ese frío que no entendía, mi instinto antes de subir el switch fue meter un golpe. Y sentí literalmente como le había pegado a alguien, porque sentía como si le hubiera pegado un rostro a una persona, y en específico sentía que le había roto la nariz. En esos segundos dije, ay, espero no haberle pegado a ninguno de los dos. Sobre todo espero no haberle pegado a la chica, no voy a ser que me denuncie por violencia de género. Eso sí que va a dar miedo. El punto es que prendo la luz y me persino y miro y no había nadie. Encima lo raro es que yo sentía como alguien corría a mi altura, pero no me había dado cuenta que donde estaba la caja de gas térmica para subir la luz, para prender la luz, y la tarima estaba al borde de la tarima. O sea, un paso más y me caía casi a 1,5 metros de altura. Pero yo sentía como alguien había corrido hacia mi dirección a esa altura. Y miro para abajo y no había nadie. No había nada. Lo que sí, después de que di ese golpe, dejé de sentir frío. Y me pongo a buscarlo, el chico y la chica, los dos estaban ahí asomados en la puerta. Recién se habían animado a entrar cuando han visto que subí la térmica. ¿Qué pasó? Ni idea. Damas y caballeros de la audiencia, si alguno tiene algo que opinar o decir, los escucho. Pueden aquí dejar en comentarios. Esa historia fue insólita. Lo positivo está que ningún fantasma me puede venir a denunciar. Obviamente yo no le conté nada de lo que pasó ni al muchacho ni a la chica. No vaya a ser que me pidieran que me quede otras horas más o 2 horas más hasta que vinieran otras personas a acompañar al muchacho. En ese momento a mí me urgía llegar a casa a cenar. Número 3. Todos en algún momento hemos escuchado historias fantasmales, historias de viajes dimensionales y otras cosas. No sé cómo podremos ubicar a esta historia. Por ejemplo, mi abuelo, durante la época también de la dictadura, esta historia más o menos se ubica como en el 75. Él contaba cómo una vuelta le tocó hacer un viaje lejos. En ese entonces funcionaban los ferrocarriles y hubo que hacer no me acuerdo bien si hubo que hacer intercalado o hubo que cambiar ruta, no sé. Pero el punto es que en un momento han tenido que hacer una parada técnica y iban rumbo a Buenos Aires. Pero no sé si fue en Buenos Aires o fue antes de llegar a Buenos Aires, pero el punto es que tuvieron que hacer una parada técnica y en un momento determinado él contó cómo eran tranquilamente las 9 de la noche. Él se bajó, se fue al baño y en el momento en que salió del baño, la estación estaba toda vacía. Se supone que había gente buscando de comer, había gente buscando el baño, había gente. Pero no, cuando él salió estaba todo vacío. Y caminó muy lentamente, desorientado, tratando de entender qué estaba pasando. Lo único que él cuenta es que había una neblina espesa. O bueno, él contaba porque ya partió. Y donde vendría a ser el tren que él manejaba, o bueno, en ese momento estaba de copiloto, sentía como la voz de una mujer le hablaba, lo llamaba por el nombre, y lentamente iba caminando. Él sentía que estaba yendo rápido, pero él cuenta cómo todo le resultaba así como en cámara lenta. Él contaba cómo todo le resultaba confuso, hasta aturdido se sentía. Escuchaba bien con clareza voz, pero no podía escuchar más nada. Ni el cantar de los coyuyos, ni el cantar de algún pájaro, ni nada. Y ya estaba cerca, cuando por fin llegó cerca de la cabina, se estaba por subir y de pronto sintió como alguien lo jaló de la espalda. No se cayó, pero sí se dio vuelta a ver y resulta que era justo en ese momento todo se pudo escuchar de vuelta. La neblina se había ido, él lo quedó mirando a su colega y decían, ¿estás bien? Y el otro, y mi abuelo le contesta, sí, estoy bien, pero ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Eso tendría que preguntarte yo, hace media hora que te estamos buscando. ¿Cómo que hace media hora si recién vengo del baño? Pues, ¿qué comiste que te has quedado tanto tiempo? Si hace rato que te estoy buscando yo, te está buscando
el boletero, no sé quién más te está buscando, pero te estamos buscando como entre 5 ya. No hemos hecho más reportes porque no vaya a ser que se entren en alarma los pasajeros. Él le dijo, no, yo estuve en el baño, sentí como que hubiera estado, ¿qué te cuento? 10 minutos. No, hasta más de 10 minutos, no sé. El punto es que él hasta el día de hoy no sabe qué pasó, pero bueno, hasta antes de partir, él no sabía qué pasó con esa historia, qué pasó. Si se perdió, si estaba viendo qué onda, quién lo llamó, no supo nada. Lo único que sabía que tenía que subir y volver, meterse al tren y empezar a manejar, que le tocaba a él. Esto, para los entendidos de temas, sabremos que se llama missing time o tiempo perdido, cuando una persona siente que se fue por hace unos segundos o minutos y resulta que pasó una hora, media hora. Ha habido casos que hasta como una niña que se fue a buscar manzanas al bosque y volvió volvió unos 80 años después, o más o menos, punto que los tatas ya eran unos hombres ancianos y sigue siendo una niña de 8 años. O como el caso de los durmientes, que es una de las pocas cosas bíblicas que están registradas, donde unos 6 jóvenes habían quedado dormidos por casi 200, 300 años. Esta historia aconteció hace mucho tiempo. Era una tarde de verano, muy calurosa, 40 grados. 2 mujeres estaban esperando en una ruta o carretera, esperando que algún buen samaritano las pueda llevar en su vehículo para que puedan retornar a su hogar. Y de pronto, en lo que estaban ahí paradas conversando de su vida, del trabajo y lo demás, de pronto sintieron un zumbido raro, un ruido extraño, pero no sabían de dónde provenía. Una mirada para la izquierda, otra para la derecha, una para adelante, otra para atrás. El punto es que no encontraron de venir el ruido, hasta que de pronto algo les hace como clic y miran para arriba. A lo lejos, bien a lo lejos en el cielo, se divisaba como un disco redondo, color plateado, más plateado que la plata. Más extraño que cobrar el aguinaldo 2 veces en un mismo mes. En fin, resulta que este elemento volador baja rápido y se va haciendo grande, más al punto de que básicamente les hace sombra esta cosa. El punto es que la tienen ahí y las dos estaban mirando hacia el cielo y veían cómo esto le hacía sombra, y de repente, mientras lo están mirando, de repente una de ellas, la mujer que cuenta esta historia, siente como le cayera como corriente al cuerpo, pero no una que la dejara dura o que le hiciera daño, sino como una corriente eléctrica que la cargara y fuera sacando cosas negativas del cuerpo. Ella cuenta cómo después de esa carga energética sintió como se sintió más positiva, más alegre, más feliz. Se sintió como se le fue cambiando muchos aspectos de la vida. Dejó de sentirse amargada por todo. Dejó de sentirse con decaimiento. Es más, cuenta cómo de ese día su vida cambió y se sintió como una usina de energía. Pero lo que pasó en ese momento fue algo que no entendían. Ellas quedaron mirando el objeto. Por más que querían correr, no podían. Sentían como algo las tenía clavada al piso. Y de pronto, así como apareció, se fue. Al cuestión de un minuto y medio apareció un vehículo que se frenó en seco. El tipo bajó la ventanilla y dijo: suban chicas, las llevo. Las mujeres subieron apuradamente, sin hablar nada durante todo el trayecto. Ni el chofer habló. Número 1. Esta historia sucedió hace más de 20 años. La protagonista de esta historia se encontraba cerca de la carretera, haciendo autostop. Aquí en Argentina decimos haciendo dedo. Una expresión coloquial para decir que está esperando que alguna buena persona la lleve en su vehículo sin cobrarle nada, porque no tiene los medios suficientes como para pagar. Práctica muy común que realizan
la gente joven, la gente que anda de mochilera o las personas que trabajan, pero tienen que moverse de pueblo en pueblo, pero no tienen un ingreso suficiente como para pagar su salario, como para pagar de su salario el costo de un boleto, como suele ser el caso de muchos docentes que recién comienzan. Esta mujer era una docente que estaba esperando su viaje. Era un día normal, era un mes normal, no era mes de octubre, pero esta historia pasó. Resulta que mientras ella estaba esperando había una neblina formidable, un frío extremo. Estaba con 3 bufandas, 2 camperas, un poco más se traía la sábana y la frazada completa. El punto es que mientras ella estaba esperando no había nadie, pero a lo lejos se empezó a divisar y a ver la silueta de alguien que se iba acercando. Como la niebla era tan densa no podía ver, pero ya cuando lo tuvo más cerca y más cerca podía ver que era un joven de aproximadamente unos 15 años, un adolescente, más que nada. Pero lo curioso de este joven que hacía un frío, pero él estaba de pantalón short, camisa mangas cortas y de chancleta. La chancleta es un tipo de calzado que no tiene agujeta, es abierto, es para que el pie respire, generalmente se utiliza para zonas tropicales. O bien es el sustituto de pantufla en algunos casos, pero eso ya queda a criterio de cada quien. Pero el punto es que el joven iba de chancleta a casi 3 grados, era raro. Pero lo más raro es que en ese momento, a la distancia no pudo ver, pero cuando ya lo tenía más cerca, y este joven la vio a la mujer, cambió su trayectoria, en lugar de seguir de largo, fue en rumbo a la mujer. Y cuando ya lo tuvo bien cerca, pudo ver algo muy extraño. A este joven le faltaba la mitad de la cabeza. Lo que ella pensó que era pelo, en realidad no. Pongamos que de la altura de la frente, o ha visto que de la frente ya empieza el cuero cabelludo y hasta el pelo, ¿no? Bueno, aquí faltaba todo eso. Estaba a poner la cabeza hasta la altura de las orejas, estaba la cabeza y el resto le faltaba. Y la mujer lo miraba con un susto y el joven, al darse cuenta, nunca habló en ningún momento, pero al darse cuenta que ella lo miraba y sobre todo se asombró de ver la cabeza destapada, se sonrió, pero se sonrió con burla, con malicia. Y la mujer, en lugar de asustarse, en lugar de salir corriendo, desmayarse o algo similar, la mujer trató de acercarse para ver más. O sea, el chisme era grande, así que quería ver si estaba el cerebro, si no estaba, qué pasó. Y el joven, cuando vio eso, que trataba de ver, no quiero ser grosero, pero cuando trataba de ver el agujero de la rosca, vamos a un eufemismo, que tenía en la cabeza, se puso incómodo y se fue. Se fue a otro lugar, se fue caminando y desapareció entre medio de la neblina. La mujer cuenta cómo de la impresión de ver todo eso, se le ha ido el frío, el sueño, el desgano, todo se le fue. Después continuó con su vida normal porque hay que laburar. Pero el que quedó impresionada, quedó impresionada. Y bien, damas y caballeros, con esto culminamos nuestro especial de Halloween de El Sin Futuro. Esperemos que les haya gustado y nos vemos el año que viene con el nuevo especial. Y muy probablemente la próxima semana tengamos algo nuevo para subir a este canal. Nos vemos.